En medio del monte de Corozal, entre paredes cubiertas de musgo y un puente que se cae en pedazos, se esconde un secreto. Aquí, donde todo parece olvidado, los ancestros dejaron su voz tallada en la piedra, caras, figuras que sobrevivieron siglos, mientras Puerto Rico las deja perder bajo la maleza y el abandono. Lo que debió ser un patrimonio protegido, un lugar para que nuestros niños aprendieran de dónde venimos, hoy está reducido a ruinas. Lo que vemos son petroglifos únicos, un mural inmenso lleno de rostros y símbolos, y nadie los cuida. Aquí, cada trazo profundo es una historia, cada figura es un mensaje del pasado, pero el abandono los devora lentamente. La piedra descascará, la estructura podría, la memoria desangrándose igual que mis rodillas en esta exploración. Este no es solo un hallazgo arqueológico, es un grito de advertencia. Si dejamos que estos lugares se pierdan, ¿qué nos queda como pueblo? Hoy te voy a mostrar los petroglifos de Cibuco, un tesoro que todavía lucha por sobrevivir, aunque Puerto Rico lo deje morir en silencio. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. En el día de hoy me encuentro, mira, con Isa de Underworld PR, con Ángel de Underworld PR que está por allá arriba también. Mira, ayer allí con Ángel, que fue el que encontró un petroglifo allí dentro, o reencontró para que no se enchismen. Hoy nos encontramos aquí en los petroglifos de Cibuco, en Corozal. Mirando, mira, todo eso que está ahí, que está lleno de petroglifos. Así que esa es la aventura del día de hoy. Y vamos a empezar la aventura, que es aquí cerca que se empieza. Hablamos ahorita. Vamos para acá. Me caigo. Oh, mira lo que hay aquí. Ah, porque Riachuelo sigue para ahí. Mira, le ve petroglifos a la cueva. ¿Puede tener? Mira, yo sé que esto no me lo van a creer quizá, pero estoy aquí parado. Y esa tabla se cayó de por ahí. Yo no estoy tocando nada. Y hay que tener cuidado por aquí. Mira, aquí está Ángel que está por allá arriba trepado y Ángel vio unos petroglifos por ahí y vamos a ver los petroglifos que vio Ángel. Aquí en una pequeño abrigo de roca. ¡Oh! Mira abajo. ¡Oh! Míralo allí. Mira cuando apaga la luz ahí que se ve. Miren qué belleza. Yo creo que este lo está tomando ahí. Qué brutal. Papito, aquí pare. Hay unos cuantos. Mira. Hay unos cuantos. Increíble. Pasa, Caníbal, pasa para que grabe. Deja que... Y mira, Déjame salirme. posiblemente por aquí deben haber también. Ay, qué brutal. Oye, Aunque no era solamente una piedra. Oh, me estoy enterrando. Ay, mira, y aquí en este muro aquí detrás hay. Mira, chequéate. Yo no sé, juzguen ustedes mismos si esto que yo estoy alumbrando ahí es un petroglifo o no, lo que estoy enfocando. Saludos. Ahí está, Isa de Underworld PR, Ángel se fue por allá, vamos a decir también Ángel de Underworld PR. ¡Zumba! Ángel está encontrando petroglifos por todos lados, se nos está adelantando. Aquí hemos encontrado esta área, que está súper brutal porque está con varios petroglifos. Miren, hay un petroglifo, esa pared yo no veo. ¡Oh, diablo, aquí dentro! Tienes que entrar. Hay un montón. Ahora un montón. Ángel, tienes que entrar para acá adentro. Mira, ese fue el que encontró el primer petroglifo aquí, ese que está ahí. Pero aquí dentro, miren esto. Mira, aquí hay rayas. ¿Ven las rayas que suben? ¿Ven los círculos? Esta piedra tiene unas cuantas cosas aquí. En este lado, pero en este lado de acá. Diablo, también tiene un montón, Ángel.
¿Tiene mucho ahí? Sí, vamos, tienen que entrar. Corillo, miren este otro. Déjame tapar la luz de arriba. Yo dejé la linterna, pero esto se está viendo muy bien aquí en cámara. No dudo que aquí quizás en el techo puedan haber, pero no me voy a recostar por ahí. Toda esta pared tiene. Diablo, Ángel. Eso fue Ángel, descubrió este cantito aquí, al menos redescubrió, mira, vamos a decir redescubrió, porque la gente rápido se enchisma y dicen, no, fulano de tal lo encontró en tal año, no, pues nosotros lo encontramos hoy. Y aquí dentro, mira, petroglifo. Petroglifo. Mira. Petroglifo. Petroglifo. Diablo, aquí hay como 10 o más. Déjame ver si yo puedo seguir grabando esta. Diablo, y hay más bajitos, mira. Hay mucho más ahí. ¿Tú ves esto aquí abajo? Aquí abajo habían, pero se cayó esta piedra aquí y están tapados, pero se ven las partes de arriba. Okay. Mira, ahí hay. Miren, ya, yo no sé si está viendo en la cámara. Aquí hay. Miren esta carita con cuerpo. Mira un bebé. Hay un bebé en frazada. Hay un bebé en frazada aquí. Yo espero que la cámara y ustedes lo estén notando bien. Miren la cabecita. Miren la frazada. Entonces, este que está aquí, yo no sé qué es, porque es que yo estoy incómodo mirando aquí, pero yo voy a tratar de cuando llegue a casa, ver bien qué formas son estas que se ven aquí. Porque esto sigue teniendo hasta allá y lo más seguro, en la pared donde está Ángel allí que estaba, ahí. Es más, mira, de aquí yo lo veo. ¿Tú viste que está ahí, Ángel? Ahí, no, ahí, casi llegando allá, mira. ¿Tú ves la raíz esa que tú tienes ahí? Esta. Ajá, un poquito más acá, un poquito más. Ah, míralo aquí. Y, papi, ahí hay otro. Mira, aquí hay un sol. Mira, hay un sol de eso, pero un sol con destellos de verdad, mira. Sí, esto es un sol. Miren cómo están todos los destellos. Hacia todos lados, la cara, los puntos. Sí. Destello. Ahí hay más. Bebé en frazada. Cara simple, que alguien vino y la cayó por encima, pero aquí hay una cara simple. Pero este, si ustedes lo ven, este es profundo. Este es bastante profundo. Y tiene como que unas patas hacia abajo. Encima, justo encima, tiene una cara bastante simple, con circunferencia y todo. Y más abajo, pues yo no estoy viendo mucho, pero mira, yo veo que aquí hay otro. No, aquí yo entiendo que esto que ustedes ven aquí, lo voy a poner un poquito más cerca. Esto es una carita. Tiene como que unas barbitas ahí. Unas barbitas no, tiene un cuerpito, mira. Sigue aquí. Sube. Esto es moderno. Porque esto está hecho con algo filoso, ¿ves? Bien filoso como de metal. So que esto es algo moderno. Esto no es de los... Bueno, de nuestros ancestros más modernos. Esto es arte ancestral, para no decirle taíno, para que no se me enchismen algunos. Que también se me enchisman cuando digo taíno. Entonces saliendo voy a mirar mejor acá. Si ven el machete me avisan que ya lo extraje. ¿Ya lo botaste? Ya boté el machete. Vinimos a ver uno y hemos encontrado un montón. Y posiblemente, ¿tú sabes qué? Esta pared que está llena de enredaderas, hay más. Tiene que tener. Y todas estas paredes que están aquí, están llenas de enredaderas ahora mismo, candidatos a petroglifos. Ah, porque hay un mirador aquí. Oh. Pues el mirador tiene que estar limpio para mirar. Mira, aquí hay arriba. Muchachos no vieron este. En esta misma piedra, desde acá arriba, se pegan a ver algunas cosas que parecen petroglifos. Unas rayas, yo no sé. Pero ven. Y allá abajo, mira, hay una cubierta en musgo. Lo que significa que si uno baja por aquí en el musgo, pueden haber otro. Esa es la arena que dice ahí. Wow. Pero ven, aquí abajo hay uno en el musgo. Y aquí en el musgo hay unos cuantos abajo. Ajá. ¡Oh! ¿Lo viste? Ahí a la derecha abajo está el astronauta. Estas son las del astronauta. Sí. Miren. Déjame quedarme callado que aquí está grabando. Miren esto. Vamos a ver cuántas caras.
ovni, un extraterrestre. Mira esto. ¿Ven? Pero nosotros seguimos bajando aquí. Miren este. Qué exagerado. Esto es un super mural. Miren todo eso ahí. Ahí desde abajo. Miren esta super cara. Esto sí es profundo. Las incisiones son bastante profundas. Tiene orejeras, ojos. Mira, se le notan hasta los cachetes. Esto está brutal. Si ustedes miran encima, tiene como numeración maya. ¿Viste? Vamos a irnos por lo que uno puede saber. 2 rayas y un punto arriba. Eso hay que buscar. Eso es como un número 11 o algo así. Pero mira desde abajo. Mira. En este lado también hay. Abajo. Este hombre es el que me trajo aquí hoy. Estamos en los dominios aquí de Isa de Corozal. Bastante cerca de la casa. Grabaste este, ¿verdad? Grabaste ese, claro. Mira para abajo, Entonces, mira el astronauta aquí. Mira, ¿cuál de todos es el astronauta? Míralo ahí. ¿Ese de allí? Sí, míralo aquí. Mira la corona. Ya yo lo grabé, mira para el lado. Mira la burbujita. Mira para el lado izquierdo. Mira Y mira al otro lado izquierdo. Mira el otro. Acá está. Entonces, mira. Aquí al lado hay. Entonces, aquí hay unos como que con cuernos. Este que está aquí. Pero este está con el ovni. Mira el ovni, que digo el ovni. Mira. Mira ese. Préstame un momentito, préstame tu linterna. Increíble. Para enseñarle a esta gente algo aquí rápido. Miren, ay. Déjenme si la cámara lo está cogiendo. Ven, ahora lo ven un poquito mejor. Es que no te lleva la linterna. Miren, ahí dentro hay. Ahí. Miren este. Miren los de abajo que se los enseñó ahorita. Ave María. Y aquí debe tener también, ¿no tiene? Mira mi carátula. Yes, ahí estamos. Entonces, ahora le voy a hacer un close-up. Chiqui. Macho, esta piedra está brutal. Y sabe dónde el PR en la lámpara, ahí hay otro petroglifo. Un bebé enfrasado. Y deben haber, pero esa se descascaró, ve cómo está descascaró esa piedra, ¿sabes? Podría tener más entonces. Pero este y este está nítido, de los cuernitos. Otro alien. Y acá. Visitaron los extraterrestres Cibuco. El enigma de Cibuco, papá. Los extraterrestres visitaron Cibuco. Tenemos las pruebas en Aventura Caribe y también en Underworld PR. Mira, cuando esto todavía estaba en funcionamiento, aquí había un mirador. Y saqué de aquí cerca, venía cuando estaba niño. Y veíamos los petroglifos. Se veían esos petroglifos que es donde estábamos mirando, pero ellos los veían desde acá arriba. Y acá arriba me dice él que había una réplica de los petroglifos. Míralas allí. ¿Están ahí todavía? Vamos a verlas, míralas allí. Ah, mira. ¿Dónde nos vamos a trepar? Que no se puede confiar en estas barandas. Pero, espérate, hay que ir un poquito más al frente porque no queremos estar macheteando ahí encima. Vamos a ir a ver un momentito ahí las réplicas. No recomendado. Corillo, esto no es recomendado porque este piso, uy. ¡Ah! ¡Y! ¡Ave María! Mira, gente. Uno cuando ande por ahí tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, mira. No, yo estoy hablando yo conmigo. ¿Ven eso? Me acaba de cortar con el machete. Yo también me abrí la jodilla con mi machete que está molado, Me voy a limpiar. Ay. Estoy herido. Ay. No, ¿qué es esto? Que esto no es el tío. Ya, yo no me atrevo ni a caminar mucho aquí. Aquí. Uf. Es ajayo, papá. Esto se menea cuando uno camina, ¿sabes? Sí, míralos aquí. No sé si ustedes ven. Aquí estaban las réplicas de todo ese abriguito rocoso que está ahí. Con los diferentes petroglifos. Y aquí estamos caminando bien suave. Porque esto está bien podrido y este piso se menea bien según uno va caminando y no queremos tener más heridas. Que ya estamos, mira ahí.
Herido. Este es el último video del caníbal. Ha sido herido de muerte por el machete. Mira, estas son las réplicas, pero yo no sé si las réplicas son al otro lado. Yo creo que del otro lado. Sí, espérate. Llegamos hasta un lado que no era. Yo creo que la réplica. Aquí ya me tengo que ir un poquito más rápida. ¿Ves? Sí, nosotros no fuimos a verlas allá, pero las réplicas son. Exacto, son en este lado. Ahí. Ahí, entonces aquí ves. ¿Dónde es que yo los había visto? Aquí. ¿Ves cómo se ven aquí unos pocos? Este es el que está en la orilla. Que tiene el bien brutal, como que una esquinita por ahí. Ok, eso es para adentro. Entonces aquí abajo tienen que estar entonces los otros. Míralos ahí, exacto. ¿Ves? Miren ahí la réplica. Están aquí. Entonces, míralas abajo, ¿ves? Que abajo habían varias caras. Míralas ahí. Casi no se notan, pero también hay otras caras. Pues entonces ellos tienen una réplica aquí, que venían aquí, miraban los petroglifos, entonces se paraban aquí, mira. Pero ve dónde está Isa allá abajo. Allí es que están los petroglifos. No tenías que pegarte tanto a los petroglifos para poder verlos. ¿Qué pasa en este país, en Puerto Rico? Que todo se abandona. Todo se abandona. Esto es una iniciativa muy bonita para uno conocer parte de la historia de nosotros, porque la historia de nosotros es mucha. Y, mano, lo han dejado abandonar. Igual que el centro histórico y otros sitios que lo han abandonado. Miren esto. Cuando tú pudieras estar trayendo niños en excursiones como hacían antes en las escuelas y estar conociendo el patrimonio de nosotros. Así que con eso nos vamos a despedir, con el Puerto Rico del abandono, que es lo que tenemos aquí. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, que yo venga por ahí, como mira, veis, con Underworld PR, haga más colaboraciones con otra gente, pero que sigamos trayéndoles a ustedes las historias ocultas de Puerto Rico, denlo en los comentarios y ya saben, suscríbanse, den like, flecheen la campanita y compartan. Vamos a hacer que Aventura Caribe crezca y vamos a hacer que Underworld PR también crezca. Así que será tu próximo video, caníbales. Hablamos. Quizás hay algo más, no sé. Bye.